Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión trabajaremos el estadístico o prueba estadística de Chi cuadrada o Chi cuadrada. La pueden encontrar de las dos maneras en la literatura. Se representa con una X y un superíndice 2 porque está elevada al cuadrado, perdón. Esta prueba estadística nos permite comparar la varianza muestral con una varianza poblacional, ya sea esta teórica o histórica. Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo datos de temperatura esperados, ¿no? En un promedio histórico y los comparo con los datos actuales, los datos del año actual, por ejemplo, sería mi muestra, comparo ambas varianzas, entonces estoy haciendo una prueba de Chi cuadrada, ¿no? Entonces estoy viendo si mi varianza de las temperaturas históricas es superior, es igual o es menor que la varianza de la muestra actual o del año actual tomado, ¿no? Para eso nos sirve Chi cuadrada. También nos va a permitir reconocer si existe independencia estadística entre las variables. Recuerden que si nosotros establecemos una variable dependiente, por ejemplo el tiempo, con una variable independiente que sería la temperatura, estaríamos preguntándonos, ¿no?, si con respecto al paso del tiempo, pues está aumentando o disminuyendo la temperatura. Esto implicaría, si nuestras Chi cuadradas resultan positivas o resultan, digamos, significativas, con respecto al estadístico calculado, pues que existe una correlación entre las variables. Por ejemplo, a mayor tiempo, pues sí, mayor temperatura, ¿no? Sin embargo, cuando no tenemos este tipo de relación o no se puede establecer por Chi cuadrada, o al contrario, la rechazamos, quiere decir que las variables de la muestra o la varianza de la muestra está dada por cualquier otra característica que no hemos podido manejar independiente del tiempo, por ejemplo, que es nuestra variable dependiente. Entonces, nos permite verificar si existe una dependencia o una independencia estadística entre las variables observadas. Aquí les presento el planteamiento de hipótesis para Chi cuadrada. Es el mismo juego de hipótesis que hemos venido planteando para Z, para T, por ejemplo, ¿no? Tenemos tres tipos de hipótesis: bilateral, de cola superior, de cola inferior, y las hipótesis alternativas se van a establecer de la misma forma que hemos venido realizando, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis cuando es bilateral, la alternativa que dará la varianza de la población es diferente o significativamente diferente, perdón, que la varianza de la muestra. Aquí lo diferente es que lo estamos estableciendo con respecto a varianzas muestrales y poblacionales, ¿no? En el caso de una varianza, perdón, una hipótesis de cola superior, la alternativa quedará como que la varianza de la población resulta mayor que la varianza de la muestra, y la hipótesis de cola inferior quedará como la alternativa, ¿no? Como que la varianza de la población es menor que la varianza de la muestra. Entonces, para hacer nuestro cálculo de Chi cuadrada calculada, Chi cuadrada observada o experimental, vamos a utilizar dos ecuaciones distintas, dependiendo de cómo estén nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo muestras simples, ¿qué quiere decir esto? Pues tengo una sola población a la que le saqué una muestra y determiné su varianza. Bueno, cuando tengo este caso, utilizo el primer estadístico, es Chi cuadrada, es igual a la varianza de la muestra multiplicada por los grados de libertad entre la varianza de la población. Para este caso, los grados de libertad se calculan como el número de elementos que tiene la muestra, igual a n, ¿no? Luego tengo otro caso en el que puedo tener mis muestras, perdón, en bloques o en frecuencias, es decir, establezco clases y tengo las frecuencias de esas clases. Entonces, para esto, yo voy a obtener aquí una Chi cuadrada a partir de la sumatoria de las frecuencias esperadas menos las frecuencias observadas elevadas al cuadrado. Vean que es como una varianza muestral porque incluye las frecuencias observadas entre las frecuencias esperadas, que sería como mi varianza de la población, ¿no? Se parecen los estadísticos, nada más que aquí trabajo con la sumatoria de frecuencias esperadas y observadas. Y los grados de libertad también se calculan diferentes. Aquí voy a trabajar n como el número de categorías o de clases que tengo dentro de mis datos y les voy a restar 1, ¿no? Entonces, para poder realizar esto, vamos a hacer un ejemplo de ambos casos para que ustedes lo puedan manejar mejor. Sin embargo, aquí les voy a mostrar primero cómo se distribuye el estadístico en el gráfico, ¿no? Es decir, el Chi cuadrado como se ve en gráfico. Aquí tengo para la hipótesis alterna planteada para una hipótesis bilateral, pues que la población, la varianza de la población es diferente de la varianza de la muestra. Y vemos que se ve de esta manera el estadístico, en la que la distribución se asemeja a una distribución normal, y en las colas o en los extremos es donde voy a tener las áreas de aceptación de la hipótesis alterna o de rechazo de la hipótesis nula. Igualmente para las de un extremo, ya sea de cola inferior o de cola superior, lo que tengo aquí, nada más recuerden cómo se plantea en la hipótesis: varianza de la población en la hipótesis alterna menor que, perdón, en el caso de la inferior, que la varianza de la muestra.
Y en el caso de la hipótesis alterna para una hipótesis de cola superior, pues tengo aquí varianza de la población mayor que la varianza de la muestra. Las reglas de decisión con respecto a dónde caiga nuestro valor de J cuadrada calculada, pues van a ser de la siguiente manera. Si es bilateral, habrá que rechazar la hipótesis nula si mi J cuadrada observada resulta mayor que la J cuadrada de tablas del lado positivo. O más bien voy a rechazar también la hipótesis nula si mi J cuadrada observada resulta menor que el valor negativo de la J de tablas, ¿no? En el caso de que plantee una hipótesis unilateral de cola superior, voy a rechazar la hipótesis nula si J cuadrada observada resulta mayor que la J de tablas. Y al revés, en una hipótesis de cola inferior, rechazo la nula si mi J cuadrada observada resulta menor que la J de tablas, ¿no? Esto ustedes más o menos ya lo manejan, casi todas las pruebas de hipótesis y reglas de decisión son más o menos similares. Ahora vamos a realizar un ejemplo con ambos casos, cuando tengo muestra simple y muestra con frecuencias, para que ustedes puedan observar cómo se hace o cómo se opera pues el estadístico. Fíjense entonces que en este caso vamos a trabajar, perdón, el menú me estorbaba un poco. Listo. El ejemplo se los voy a platicar. El primer ejemplo, aquí estamos trabajando con la dilución de un alimento artificial en agua y se midieron 7 veces los tiempos en los que tardó en diluirse ese alimento en el agua, ¿no? Y de las 7 tomas se obtuvo una varianza de 2.6898 segundos al cuadrado. Y nosotros esperábamos, fíjense bien, mi varianza de la población era que se diluyera en 1.5 segundos al cuadrado, ¿no? Entonces voy a comparar esta varianza de la muestra, que de las observaciones que obtuvimos, vaya, con la varianza esperada, que es la varianza de la población. Y voy a utilizar los grados de libertad como el número de elementos o de observaciones que obtuve para esta muestra, que fueron 7. Después de aquí obtener todos nuestros datos, pues vamos a plantear nuestras hipótesis, ¿no? La hipótesis alterna, voy a plantear una hipótesis unilateral de cola superior o de extremo superior, porque mi intención es saber si el tiempo de las 7 tomas y su varianza resulta mayor que el tiempo esperado, que era 1.5 segundos, que sería lo ideal en el caso de este alimento, ¿no? Entonces voy a plantearla de la siguiente manera. La varianza de la muestra resulta mayor que la varianza de la población, ¿sí? 2.6898 segundos cuadrados, que tardó en diluirse en general, ¿no? Según lo calculado aquí, observado del alimento, resulta mayor que 1.5 segundos al cuadrado, que sería lo ideal, ¿no? Entonces estoy viendo mi varianza muestral con respecto a mi varianza poblacional, que es una varianza esperada. Ya que aquí planteado mi hipótesis alterna, pues la hipótesis nula es que ambos varianzas son no son significativamente diferentes o bien son iguales, ¿no? Y después vamos a proceder a hacer el cálculo de J cuadrada para muestra simple, porque nada más tengo una cantidad de observaciones, que son la muestra de lo esperado para una población de operaciones de dilución, ¿no? De ese alimento en agua. Entonces lo que voy a hacer es nada más multiplicar la varianza de la muestra con los grados de libertad y luego los voy a dividir entre la varianza de la población, ¿no? Entonces primero vamos a realizar eso. Aquí tenemos nuestro Excel, acuérdense que se llama libro prueba de hipótesis y el ejemplo viene en la hoja que dice prueba de J cuadrada o de J cuadrada. Aquí tengo los datos agrupados, ¿no? Creo que ustedes lo tienen de esta forma. Vamos a realizar primero el cálculo de J cuadrada para este ejemplo. Mis grados de libertad son 7, que corresponden a los 7 elementos de la muestra o las 7 observaciones realizadas de la dilución. Perdón. Ahora vamos a calcular J cuadrada. Recordándoles la fórmula, es igual a multiplicar, entonces abro un paréntesis, mi varianza de la muestra 2.6898 por, escribo un asterisco, los grados de libertad, 7. Selecciono el 7, cierro el paréntesis y luego una diagonal porque me dice que tengo que dividir entre la varianza de la población, 1.5 segundos al cuadrado para este ejemplo, ¿no? Fíjense cómo queda la fórmula, damos enter y obtenemos una J cuadrada de 12.5524. Esa se llama J cuadrada calculada o observada. ¿Qué voy a hacer con estos datos? Pues bueno, vamos a compararla, esa J cuadrada calculada, con mi J de tablas, ¿no? La J de tablas la vamos a buscar con respecto a los grados de libertad y el valor o nivel de significancia. Voy a elegir ahora un nivel de significancia de 0.05 o una confiabilidad de 95% para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, en las columnas me voy a buscar el valor 0.05 en la tabla de J cuadrada,
está por aquí, 0.05 en las columnas, véanlo, y luego en las filas voy a buscar los grados de libertad, que en este caso son 7, porque tengo 7 elementos de la muestra. Entonces las filas 7, columna 0.05, perdón, y tengo valor de G de tablas 14.0671. Aquí ya la he identificado. Estas tablas ustedes ya las tienen disponibles en la tarea para que las puedan observar. Ahora voy a establecer mis valores críticos y áreas de rechazo en el gráfico, ¿no? Para que podamos observar dónde cae la zona de rechazo y la zona de aceptación de la hipótesis nula. Fíjense bien que esta línea azul la he trazado para aquí colocar mi valor crítico o G de tablas. Es 14.067, ya la habíamos determinado antes, y todo lo que caiga por encima de este 14.067, es decir, si mi G observada estuviera después del 14.067, pues tendría que aceptar la hipótesis alterna o rechazar la nula. Todo lo que sea menor a este valor crítico, 14.067, va a estar, perdón, en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Aquí ya he trazado mi valor de G cuadrada obtenido, ¿no? El G cuadrada calculada o observada, que fue 12.55. Si ustedes se fijan, es menor que la G crítica, que es 14.067. Entonces, mi regla de decisión dice lo siguiente, ¿no? Cuando yo trazo una hipótesis unilateral de cola superior, debo rechazar la hipótesis nula si G cuadrada observada resulta mayor que la G cuadrada de tablas, ¿no? Al contrario de lo que me redacta aquí la regla de decisión, mis valores resultaron invertidos, ¿no? Mi G cuadrada observada es menor que la G cuadrada de tablas. Entonces voy a hacer lo contrario de rechazar. Voy a tener que aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, mi conclusión es la siguiente. Si yo estoy observando que la varianza realmente 2.6898 segundos al cuadrado no resultó significativamente distinta que la varianza poblacional 1.5 segundos o esperada, quiere decir que realmente no hay una diferencia significativa en el tiempo de dilución del alimento artificial que estábamos analizando. Por lo tanto, está dentro de los parámetros, ¿no? Vaya, que estábamos esperando con respecto a la dilución. Se puede utilizar o se puede decir que está dentro de los parámetros ideales de dilución ese alimento artificial. Hasta aquí hemos realizado el primer ejercicio. Esto es para una muestra simple. Ahora les voy a mostrar un segundo ejercicio en el que estamos trabajando una muestra con clases y frecuencias, ¿no? Aquí estamos estableciendo categorías o clases y estamos viendo las frecuencias dentro de las categorías. El ejemplo dice lo siguiente: tenemos el análisis de cuántos días de lluvia se registraron en una localidad y los vamos a comparar con los días de lluvia esperados en los meses de verano, ¿no? Entonces, fíjense en los datos, lo que se hizo fue establecer una frecuencia observada y establecer una serie de clases para analizarnos si nuestra frecuencia era baja, media, media alta y alta. Tengo 5 clases. Baja frecuencia de lluvias se presenta como 8 días de lluvia, ¿no? O 8 días de lluvia observados, que fue la más baja, y la más alta fueron 12, ¿no? Y todos los intermedios, 9, 10, 11. Entonces, se espera o se esperaba, según el histórico registrado para esta localidad, que lloviera alrededor de 10 días durante los meses de lluvia, ¿no? O los meses de verano. Entonces, voy a comparar esos días que tuvimos de lluvia, ¿no? En los meses de verano con respecto a los días esperados. Y vamos a establecer o analizar si es posible que haya una diferencia significativa entre estos días, ¿no? Bueno, aquí voy a plantear mi hipótesis alternativa, y es que siempre en G cuadrada me sirve muchísimo establecer una hipótesis de cola superior porque me permite predecir, ¿no? O establecer si realmente mi G cuadrada observada o bien pues mi varianza del observado es mayor que la varianza esperada o de la población, ¿no? Entonces, en este caso lo voy a establecer de la siguiente manera. Hipótesis alterna es la varianza de la población, de la muestra, perdón, resulta mayor que la varianza poblacional. Las frecuencias observadas son mayores porque tengo varios días que están por encima, ¿no? De lo esperado, que son 10, pero también tengo días en los que tuve menos lluvia de lo esperado, ¿no? Lo voy a plantear como a ver si tengo más días de lluvias que menos días de lluvia de lo esperado, porque me interesa más saber si tengo más días que menos días, ¿no? Bueno, entonces aquí, ya que hemos planteado nuestra hipótesis alternativa, ahora voy a trabajar el estadístico de prueba, que es G cuadrada la ecuación, ¿no? Vean que aquí tengo que hacer la sumatoria de las frecuencias esperadas menos las frecuencias observadas,
elevadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Para eso hemos trabajado esta tabla, muy sencilla, nada más para realizar por partes es estadístico y que nos cuesta un poquito menos de trabajo. Entonces aquí en el libro, prueba de hipótesis ejemplo, ya tengo aquí calculado, pero lo voy a borrar para que ustedes lo hagan junto conmigo, ¿no? Fíjense que nos vamos a colocar a la altura de la fila que dice frecuencia esperada menos frecuencia observada, esta que está aquí. Y vamos a trabajar aquí en la primera columna donde dice baja, la diferencia de la frecuencia de días de lluvia esperados con los días de lluvia observados. Entonces voy a colocar un igual y luego voy a elegir 10, que son los días esperados, menos los días de lluvia observados, que fueron 8, ¿no? Frecuencia esperada menos frecuencia observada, como dice la ecuación. Es una diferencia, una resta, pues, la realizamos, le damos Enter, y después para que Excel me haga todo en las siguientes clases, nada más voy a jalar la función. Ahora voy a elevar estos valores al cuadrado, como dice aquí la ecuación, en la fila que dice FE menos FO elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, perdón. Entonces colocamos igual y voy a seleccionar el valor 2, perdón, antes de seleccionar el valor 2, escribimos la palabra potencia, abrimos paréntesis, selecciono el 2, que es el que voy a elevar al cuadrado, escribo una coma, luego un 2, es la potencia ese 2, y luego cerramos el paréntesis. Aquí le estoy indicando a Excel que eleve ese 2 al cuadrado, ¿no? Entonces me dará un 4. Para que Excel me haga lo mismo con el resto de las frecuencias, de las diferencias de frecuencias, perdón, voy a arrastrar la función y me hará las demás también. Ahora ya que he trabajado con esto, voy a meter aquí el siguiente paso de la fórmula, que es la sumatoria de las FM menos las FO elevadas al cuadrado. Entonces, colocamos bajo este encabezado, escribo igual, luego nada más escribo la palabra suma, abro paréntesis, selecciono todos los valores de FE menos FO elevadas al cuadrado, cerramos el paréntesis y damos Enter. Obtenemos una sumatoria de 10, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta G cuadrada la voy a trabajar aquí ya en forma global, ¿no? Y acuérdense que la fórmula nos decía, esas sumatorias de F menos FO al cuadrado, por favor divídelas entre el total de las frecuencias esperadas. Entonces vamos a hacer igual, después voy a seleccionar el valor 10, que es la sumatoria, y lo voy a dividir entre el 10, ¿no? Lo escribo, ese 10 son las frecuencias esperadas, como nos dice esta fórmula. Damos Enter y ahí obtenemos mi phi cuadrada con valor de 1. Los grados de libertad se calculan de manera muy sencilla, los vamos a hacer de una vez, y es igual a las categorías menos 1 o clases menos 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 clases. Esas 5 clases, entonces, menos 1. Igual a 5 menos 1. Listo. Ahí tenemos mis grados de libertad igual a 4. Ahora, ya que he calculado mis grados de libertad y tengo mi G cuadrada calculada, que es 1, voy a trabajar con el estadístico G cuadrada crítica o G de tablas, que es la que voy a comparar con esa G observada, ¿no? Entonces, aquí vean, ya hice la resta también para que ustedes la puedan ver. Y vemos que en la G cuadrada, en la tabla de G cuadrada, tengo en las columnas los valores de significancia o de error y en las filas tengo los grados de libertad. Aquí voy a buscar entonces 0.05, que es mi valor de significancia para esta hipótesis. Y luego tengo mis grados de libertad 4 en las filas. Entonces, donde se crucen ambos valores, 9.4877, ese va a ser mi G cuadrada de tablas o mi valor crítico. Aquí lo tracé en el gráfico, 9.4877, G cuadrada de tablas, ¿no? Esta línea azul. Y donde cayó mi G cuadrada observada o calculada es un valor de 1, cae del lado izquierdo o por debajo de ese 9.877. Y aquí reconozco de una vez que es la región de aceptación de la hipótesis nula, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí la regla de decisión. La regla de decisión dice que debo de rechazar la hipótesis nula si mi G cuadrada observada es mayor que la G cuadrada de tablas. 1 es menor que 9.344, perdón por el ruido, que es la G de tablas, y resulta entonces todo lo contrario de lo que teníamos aquí, ¿no? Entonces en lugar de rechazar la hipótesis nula, la voy a tener que aceptar, porque mi G cuadrada observada, perdón, es menor que la G cuadrada de tablas. La conclusión es, bueno, se acepta la hipótesis nula, por lo que no existe una diferencia significativa entre los días de lluvia observados con respecto a los días de lluvia esperados, porque estábamos trabajando con las frecuencias esperadas y observadas. Entonces, no hay una variabilidad significativa entre los días de lluvia esperados y los observados, ¿no? Por lo tanto, no existe, a pesar de que vimos números distintos ahí de días de lluvia por cada mes, por los meses, perdón, de verano, pues realmente se parecen mucho a los esperados, ¿no? Y esta es la forma de concluir a partir de una prueba de G cuadrada. Bien,
Hasta aquí llegamos con este ejercicio, espero que lo puedan realizar, es realmente sencillo, nada más sigan los pasos y pueden utilizar Excel o la calculadora para hacer los estadísticos de prueba, nada más recuerden el orden. Nos vemos en un próximo video, muchas gracias.